Ya. Buenos días, maestrantes de la Universidad Valle del Monboy, en convenio con la Universidad Privada Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho. Para mí es un inmenso placer estarles hablando desde aquí, desde el Infocentro de la Parroquia Santa Inés, municipio de Barinas, del estado de Barinas, para decidir sobre dos temas muy importantes en cuanto al desarrollo de la parte curricular de su maestría. Hoy vamos a hablar de los nuevos paradigmas de la educación. Para enfocarnos en los nuevos paradigmas debemos definir qué es un paradigma. En palabras coloquiales, podríamos decir que un paradigma es lo que rige, aquella palabra o mandato que evoca cualquier sociedad a través de su cultura, de su religión, de su tradición, de sus costumbres. Es decir, que todos y cada uno de aquellos pobladores permiten que los rija. Toda sociedad, dentro de toda sociedad está inmersa la educación. Y dentro de los parámetros o paradigmas de la educación están la pedagogía liberadora. Toda esta, la pedagogía liberadora habla acerca de cómo el ser humano a través de su educación debe ir formándose y ir traspasando fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros debemos formar estudiantes que permitan ser libres en pensamiento, en expresiones, lo que ellos les llame la atención. También hablamos del paradigma del enfoque constructivista, que digamos es el que permite al individuo ir siendo copartícipe de la construcción de su propio aprendizaje y conocimiento. Además, eso debe estar sustentado en la teoría sociohistórica. Yo hablaba de que los paradigmas son parte del desarrollo o el funcionamiento pleno de una cultura, una determinada cultura. Ejemplo, no podríamos hablar de un paradigma en la parte, digamos, de la cultura coloquial de Socopó, ¿verdad?, a un paradigma coloquial de el caserío Morrocoy de aquí de la parroquia Santa Inés. ¿El por qué? Porque si hablamos de un paradigma tradicional de esa localidad, Socopó, en este caso, podríamos decir que allá en lo gastronómico, mi amiga Laura estuviese hablando de una pizca andina, y nosotros en la parte del eje llanero podríamos hablar de un picadillo de carne seca. Bien, entonces allí es donde se enfoca ese paradigma de la teoría sociohistórica, es definir la sociedad a través de la historia, tradición, cómo ha ido avanzando. Igual a ello, hemos estado avanzando en los paradigmas educativos. Antes, solo el docente se limitaba a explicar, dar y dar. Ahora, en la nueva metodología de este nuevo paradigma del constructivismo, permitimos como instructores, como orientadores, que el individuo vaya construyendo su propio aprendizaje. Allí se enfoca la parte cuantitativa, ¿sí? Cuando hablábamos anteriormente que nosotros verificábamos los aprendizajes, era a través de lo cuantitativo, y eso era lo que nos permitía determinar si un individuo de nuestros niños, niñas y adolescentes que tenemos en nuestras instituciones escolares, pues ya estaban dominando un determinado tema, un determinado contenido. Lo que difiere con el nuevo paradigma cualitativo, que permite buscar cómo, de forma holística, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo vienen a llenar, ¿verdad?, o vienen a definir cómo el individuo está formado integralmente. De tal modo que en la actualidad no nos basamos solo en números, sino en hechos reales que el individuo va procesando y desarrollando a través de la praxis pedagógica dentro de nuestras aulas y dentro de nuestras instituciones.
También se puede mencionar el paradigma moderno, ¿sí? Que es ya cuando el docente, la persona que está orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite que permitirle al individuo tomar todos esos elementos que conlleven a que su aprendizaje sea más significativo. Y está el enfoque posmodernista, que en la actualidad está enfocado hacia el manejo de las tecnologías, lo que permite que el aprendizaje y toda la información que se requiera para enfocar la parte socioeducativa sea tomada a través de las tecnologías que la cultura o la sociedad nos esté dando alrededor. Todo esto podríamos hablar que está enmarcado dentro de nuestra educación venezolana. Para ser específico, nosotros podríamos remitirnos a nuestra Ley Orgánica de Educación, que está sustentada, por supuesto, en la Carta Magna, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y además el Plan de la Patria. ¿Dónde está sustentado? En la Ley Orgánica de Educación nos remitimos al artículo 15, en donde se habla de los fines de la educación venezolana. Allí podemos mencionar todos esos elementos que nosotros queremos que nuestras niñas, niños, jóvenes estén o se doten dentro de nuestras instituciones. ¿Cuáles son? Bueno, la parte que hace referencia a que nuestros niños y niñas deben tener una educación liberadora. Eso conlleva a que ese paradigma que mencionamos al principio de la pedagogía liberadora. Debe haber un individuo, debe formarse un individuo en las instituciones que sea capaz de reflexionar, que tenga ese proceso de criticidad, que no se amilane por lo que el docente o el instructor, el orientador sino que vaya más allá, que permita agarrar esa bidirección de proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje dentro del estudiante y aquel que está orientando dicho aprendizaje. También se habla de la parte de ese enfoque constructivista. Bueno, del mismo modo, permitirle al individuo que sea parte elemental dentro del desarrollo del proceso de sus conocimientos. Y eso no debe estar desfasado de esa teoría sociohistórica, ya que debe haber un constante vínculo dentro del proceso de conocimiento de la historia local, regional, para yo permitirme que conocer o sustentar todos los elementos que van a ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que cuando se habla del paradigma cualitativo, también debemos reseñar que existe esa gran oportunidad en donde el individuo se le da la capacidad de que muestre su parte axiológica, su parte de los valores, cómo él o ella va a buscar reflejar la parte de aprendizaje que le parece importante a través de los sentimientos, a través de los valores, a través de las costumbres, a través de las tradiciones. Y por supuesto nos ayuda esta Ley Orgánica de Educación, enmarcado también por supuesto en el Plan de la Patria, en ese tercer objetivo estratégico histórico que va a estar conjugado con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus diferentes articulados, va a permitir que esos elementos tecnológicos que todas las personas que estén formándose en diferentes áreas, sea rural, sea urbana, tengan esas diferentes tecnologías. Muestra de ello tenemos la colección Bicentenario y tenemos las Canaima, ese proyecto tan maravilloso que ha realizado el gobierno revolucionario. Para nadie es un secreto que eso ha permitido despertar el interés en cada uno de los niños, en cada rincón de Venezuela, cada uno de los niños y niñas, el interés
por ir aprendiendo, ir indagando. De tal manera que, definiendo entonces el paradigma y los paradigmas socioeducativos, los paradigmas de la educación, podemos llegar a la conclusión de que todos ellos deben llevar una concordancia en toda la legislación vigente dentro de un país, un determinado país. En este caso, nosotros estamos sustentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Protección Niña y Adolescente, la Ley Orgánica de Educación y, por supuesto, el Plan Soberano, el Plan de la Patria, que no es más que ese plan estratégico, económico, social, histórico, que va a permitir el desarrollo de nuestra nación y tener una patria más digna y más próspera. Todos esos paradigmas nombrados con anticipación podríamos indicar que forman parte importante de otro tema que vamos a tratar en el día de hoy, como lo es la gestión educativa, que es muy elemental en el proceso de desarrollo de todos los componentes de una institución escolar, de una institución educativa. Cuando yo mencionaba los paradigmas, hablaba de que debe tener una concordancia dentro de los elementos de una sociedad. Y uno de los primeros elementos que yo nombraba era la parte de la legislación vigente. Por ejemplo, nuestra gestión educativa va a basarse en el cómo yo manejo todos los elementos correspondientes a mi institución. Bien, es allí como se hace énfasis en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Educación, el cual menciona que el Estado, a través del órgano rector, que en este caso es el Ministerio del Poder Popular para la Educación, encabezado en este momento por Héctor Rodríguez, y todas las respectivas coordinaciones, viceministerios que allí confluyen. Bien, ese es el órgano rector, pero además de allí debe haber ese principio de corresponsabilidad. Ya no podremos ver la gestión educativa como anteriormente se hacía, que nosotros nos creíamos, si éramos el director o el subdirector, nos creíamos los líderes máximos o los líderes únicos de allí. No, ahora nosotros el liderazgo debe ser un liderazgo compartido, en donde cada uno de los funcionarios que formen parte de nuestro equipo gerencial deben tener definidas las funciones que van a ellos a cumplir para poder darle cumplimiento o tenacidad a esos objetivos gerenciales que existen allí. Es como se presenta uno de los elementos bien importantes y bien nutridos que está en nuestro plan de la patria, en donde habla de la consolidación del poder popular. Y allí es donde nace, donde se desprende o se desliga ya la resolución 751, que va a ser derogada y va a ser promulgada la nueva resolución que habla de la resolución 058. Dicha resolución permite que ese principio de corresponsabilidad esté dentro de la nueva gestión educativa que debe realizarse en todos y cada uno de las escuelas, de los liceos, de los simoncitos y de toda institución educativa. De tal manera que nosotros le damos ese sentido de corresponsabilidad. Ya no es el gerente, ya no es el director, directora que se encarga de los problemas de la institución. En esa gestión educativa debemos tomar todos esos elementos, llámese desde el estudiante, desde los docentes, coordinador pedagógico, subdirectores, obrero, personal administrativo, el personal de los especialistas, además los consejos comunales, ¿verdad? Y aquella persona, comunidad normal, común y corriente que esté rodeando cada una de las instituciones. Ello va a permitir que todos y cada uno se sientan comprometidos con esa institución, que sean capaces de buscarle solución a todo. ¿Cómo se realiza esa gestión? Bueno, a través de planes, ¿verdad? Planes de acción de cada uno de los colectivos, allí van a ser tomados en cuenta.
Y el éxito de una gestión educativa debe estar unido con el éxito de cada una de aquellas comisiones, de aquellos funcionarios, de aquellos actores que estén entrelazados en la pertinencia del funcionamiento de nuestra institución educativa. Por primera vez en la historia, el Ministerio del Poder Popular para la Educación nos permite a nosotros, los que tenemos funciones de dirección, funciones de gerencia dentro de las instituciones educativas, ir hasta un encuentro nacional. Allí buscamos, discutimos, hicimos debate, lluvia de ideas y bueno, una plenaria en donde cada uno de los municipios de todo el territorio nacional de Venezuela dieron a conocer las respectivas propuestas. De allí parte, una de las propuestas hechas es la búsqueda de la gestión educativa hacia la calidad educativa, el cómo nosotros nos convertimos en entes para que esa educación que se esté llevando sea de calidad para todas y todos. Luego allí hicimos un proceso de formación de directoras, directores, los que no fueron hasta allá, hasta el encuentro nacional, fueron formados en cada uno de los estados. Se realizó una sistematización a través del convenio Cuba-Venezuela y de allí se estuvo realizando ese seguimiento. Ya lo decía con anterioridad, todos esos actores fueron tomados en cuenta. ¿A través de qué sistema o a través de qué estrategia se valió el Ministerio del Poder Popular para la Educación? Se valió a través de esa estrategia denominada Consulta Nacional hacia la Excelencia Educativa. Allí se tomaron en cuenta todos y cada uno de los actores, comunidad, estudiantes, obreros, personal administrativo, todo el entorno. Es más, y podríamos decir que fue una heteroevaluación institucional que se le hizo al proceso educativo que se estaba llevando a cabo. Y allí partieron varias propuestas y se fueron hacia el ministerio donde fueron tomados en cuenta y muestra de ello está la autoevaluación que se está realizando en estos momentos en todos y cada uno de los planteles de la nación. Allí te permiten a todos los actores, les permiten decir el cómo se está llevando a cabo la educación en ese respectivo planteo. ¿Qué nos va a permitir esto? Va a dibujar, dibujar la parte más intrínseca que puede existir dentro de un plantel educativo, lo que conlleva a que a medida que va pasando ese proceso de consulta, de autoevaluación, de evaluación, coevaluación y heteroevaluación, va a permitir que vayamos